Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Está contento o viene enojado, enojada? No, ¿verdad? Quiero antes de empezar a compartir, si abre su Biblia en el Salmo 64, siempre Dios tiene una palabra que nos anima, que nos consuela. Si no fuera por la palabra de Dios, no sé cuál sería nuestra vida, en verdad. Pero la palabra de Dios nos conforta, nos anima, nos exhorta y nos da vida cada día, ¿verdad? Mire lo que dice la Escritura aquí en el Salmo 64. Quiero que ponga mucha atención y que retenga el significado de cada una de los versículos que vamos a leer. Me llama tanto la atención, como dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, les dice a sus seguidores, dice, miren, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entendamos algo, que va a haber muchos conflictos de cualquier forma, cualquier cosa lo vamos a hacer un pretexto, ¿verdad? Para discutir, para alegar o para que haya conflictos, ¿no? Y de esta manera, pues afectar nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces no hay un acuerdo y ya se siente uno mal, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo nos dijo así, miren, estas cosas les hablo, para que entiendan esto. En el mundo lo único que van a tener es aflicción. Y es muy claro porque es lo que hemos visto. Cada momento, cada situación, cada día vemos este tipo de conflictos, por más sencillos que sean, pero no dejan de ser conflictos que afectan nuestra vida. Y por cualquier cosita delicada así, perdimos la paz. Y ya este día ya no fue un día bueno, ya fue un día que ya no estamos contentos, lo que hacemos ya no lo hacemos con entusiasmo, no lo hacemos con el corazón, ya lo hacemos porque tenemos que hacerlo. No nos queda otra, ¿verdad? Pero por eso el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, lo único que van a tener es aflicción. Por eso dice la Escritura, dice, pero confíen. Fíjese, habla de una confianza, habla de un creerle a Él. Dice, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y esto es gratificante para nosotros, que cada día, ahora sí que el pan de cada día que tenemos nosotros, con nuestra propia familia, ¿verdad? Con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, a veces entre familias, ¿verdad? Pero ese es un conflicto y nosotros lo que tenemos que aprender verdaderamente es confiar en Dios. Porque los problemas nunca se van a acabar, al contrario, pueden agravarse cada día más y más y más. Por eso es la necesidad que Jesús, hablando, dice, miren, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Así totalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña aquí el Salmo 64? Mire, dice la Escritura, dice que este salmo es de David y dice, escucha, oh Jehová, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Y más abajo dice, escóndeme del consejo. Dice aquí, dice, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo aseatean y no temen, obstinados en su inicuo destino, tratan de esconder los lazos y dicen, quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y al íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Y dice en el 7, mas Dios los herirá con saeta,
De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Note usted el verso 10, cómo habla aquí de una manera que esa palabra tiene que ayudarnos y bendecirnos para que nosotros podamos entender después de todo esto que está narrando David, ¿verdad? Dice en el 10, se alegrará el justo en Jehová, note, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Note usted cómo es la situación en este mundo, pero también note usted en la manera, como lo dice aquí, se alegrará el justo en Jehová. Y esto nos habla qué importante es que nosotros tengamos esa comunión íntima con Dios para que nosotros nos alegremos como justos en Jehová. Dice, y confiará en Él. ¿Por qué? Porque tendremos seguridad en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Qué bendición tenemos nosotros cuando creemos todas estas verdades que cada día Dios nos enseña, ¿verdad? Y esto, a su vez, trae una gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? He estado compartiéndote cómo servir a Dios, ¿verdad? Cómo debemos de servir a Dios, cómo nos pide Dios que sirvamos. Tuvimos la oportunidad del domingo leer la escritura de los Hechos, el libro de los Hechos, cómo Dios nos habla. Pero antes quiero compartir algo con ustedes en la escritura de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mire, la encomienda que Dios hace, el trabajo que Dios nos encargó a usted y a mí. Y hablábamos acerca de cómo la iglesia primitiva, ¿verdad?, tenía unos rasgos muy buenos, muy correctos, si pudiéramos decirlo de esa magnitud, muy finos, un perfil perfecto de la iglesia primitiva. ¿Cómo era? Dice la escritura que ellos en Hechos, ellos estaban unánimes, ellos estaban juntos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice que estaban unánimes, partían el pan juntos, oraban juntos, ¿verdad? Y era una bendición total esto. Y cuando vino el día del Pentecostés, ¿verdad? El día que Dios, precisamente Jesús, había hecho la promesa a todos sus seguidores, ¿verdad? Llegó la promesa y dice la escritura que todos ellos, los que estaban reunidos, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y les dijo, miren, es necesario, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y los bautice. Qué importante es poder reconocer y saber que Dios ha permitido en nosotros un poder grande que no es nuestro, sino que es un poder que viene por parte de Dios a través, escúcheme, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Y vemos los hechos precisamente del Espíritu Santo que operó en la vida de todos los siervos de Dios. Vemos a un Pedro, ¿verdad? Un hombre que fue impetuoso, que fue muy difícil el hombre, pero vemos con ese bautismo del Espíritu Santo y con ese poder de Dios, cómo se levantó y predicó, y dice que las predicaciones de él alcanzó la vida de muchas personas al arrepentimiento y a ser parte precisamente del pueblo de Dios. ¡Qué bendición! Ahora, este trabajo que tiene que hacer la iglesia, cosa que la iglesia tiene que aprender y tiene que empezar a trabajar, porque una iglesia ociosa, una iglesia, ¿verdad?, que no está activada, es una iglesia que no trabaja, está de ociosa y no hace nada, y todo lo que hace pues es malo. Pero una iglesia realmente que tiene la convicción
de llevar a cabo los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? Es una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque somos una iglesia con poder y con poder de Dios. Escuche. Y dice aquí la Escritura, ahorita vamos al libro de los Hechos, dice aquí la Escritura, en el verso 14, dice finalmente, en Marcos 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11. A los 11 dice aquí, 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que le habían visto resucitado. Esto fue antes todavía, ¿verdad? De cuando él subió al cielo y les dijo, les dio precisamente la gran comisión. Les dijo, este va a ser su... Seguimos. Entonces le dijo, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado, escuche, esa es la gran encomienda que nos da a usted y a mí. No es el hecho de que nuestro trabajo sea aquí, no, nuestro trabajo es allá afuera. Aquí es donde venimos a capacitarnos para ir a servir allá afuera, ¿verdad? Y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, escuche, qué importante es que nosotros podamos tener esta confianza y esta seguridad que viene por parte de Dios. El que creyere, ¿verdad?, no será condenado, pero y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Algo que quiero decirle, algo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos, por una parte, ¿verdad? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la Escritura. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esto, ¿verdad? No es únicamente para un grupo de personas, para una élite. No, estas señales son para nosotros, son para usted y para mí. Y muchas veces no vemos esto. Aquí al empezar esta escritura, dice la Escritura, finalmente, en el verso 14 del capítulo 16, les dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo, ahí fue cuando les dio las indicaciones, y dice aquí, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora déjame decirte, no porque Dios condene, no, Jesucristo no condena, porque dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y el que no ha creído, él solo se ha condenado, porque Jesús no condena a nadie, mucho menos Dios. Escuche, estas son verdades bíblicas que nosotros debemos de entender. Entonces, esta particularidad de lo que habla el escritor, estos rasgos, debemos ya de nosotros tenerlo. Hace muchos años tuve yo la oportunidad de unos 20 años más o menos, o unos 20 o 21 años, me tocaba venir para acá, pero todavía no estábamos aquí en este lugar. Más o menos, le voy a decir más o menos la fecha exacta, 98-99, que vinimos aquí abajito, ¿verdad? Cerca de la glorieta, y veníamos a predicar, y me tocó una vez ir a visitar a una persona aquí por la calle del Taco. Le comparto esto como parte de testimonio, porque así fue. Yo no había tenido un encuentro cercano con respecto a lo que dice aquí, ¿verdad? Y dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no fuere, dice, y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios. Y recuerdo que me tocó, ¿verdad?, ir a visitar a una persona que empezaba a venir a la iglesia y dejó de venir. Y fuimos a visitarla a su casa. Yo me acompañé de un matrimonio. Y fuimos a su casa y platiqué con la persona. Y cuando yo le dije a ella que
que Dios la amaba y le preguntaba que por qué no había perdonado a su papá. Y en ese momento ella era muy amable la persona. Marta se llama la señora. Y me dijo, le digo, ¿por qué ya perdonó a su papá? Perdónelo. Y me empezó a hacer así. Yo me quedé pues pensando, ¿por qué me dijo? No, era muy respetuosa y bueno, la cosa es de que me empezó a decir así. Y yo me quedé viendo a su rostro. Era una primera vez que yo me enfrentaba ante una situación, ahora sí que satánica, por así decirlo. Y me acuerdo que le dije, me le quedé viendo y ella también. Y le dije, pues ¿quién eres? Y su voz se cambió totalmente y me dijo, tú me conoces. De una manera que yo sentía que quería salir corriendo desde allá y le puedo asegurar que en 2, 3 minutos ya estuviera yo aquí esperando el 59 para irme a mi casa. Me dio miedo porque me contestó así. Y créame lo que con la autoridad de Dios, y así como que tenía miedo y como que no, y le dije, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y la señora estaba sentada precisamente en un sillón y se quedó dormida ahí. Con eso que le dije, se quedó dormida y yo estaba con miedo, pero a la vez me sentía seguro en Cristo, porque sabía que Él respaldaba mi vida. Y recuerdo que estuve con sus hijos platicando como un tiempo de 1 hora y la señora dormida. Cuando yo ya me estaba despidiendo de la familia, ¿verdad? En ese momento como que despertó y me dijo, oiga, pastor, ¿dónde va? Apenas va llegando. Le digo, no, ya me voy. No, dice, ¿cómo que ya se va? Sí, y quería rápido salirme de ahí, que no vaya a decirme otra cosa, ¿verdad? Fue mi primera vez que tuve yo un enfrentamiento de esa índole. Y pude yo, la verdad, le voy a ser honesto, sí tuve temor en una parte, pero otra parte yo sentía una seguridad en Dios, de veras. No ando yo buscando demonios para sacarlos, no, pero hay ocasiones en que se presentan y con la cobertura de nuestro Dios y de acuerdo a los rasgos establecidos por Dios en todos nosotros, como creyentes que somos, como que ya estamos bautizados por el Espíritu Santo y tenemos la llenura de Dios a través de la palabra, de la enseñanza, sabemos lo que nos llena y lo que nos llena es el Espíritu Santo de Dios, pero ya estamos bautizados en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es el trabajo que nosotros debemos de tener, no andar buscando demonios, no, al contrario, ir y predicar la palabra. Y si alguna situación se presenta, pues hay que hacerle frente, porque la Escritura dice, ¿verdad? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, escuche, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. En nuestros inicios también, le repito con respecto aquí, y sanarán, venía un matrimonio que luego se fueron a Estados Unidos y ya luego ya no supimos de ese matrimonio, ¿verdad? Pero la muchacha, una muchacha, la esposa de esta persona, se enfermó, le salió un grano en el pie y se checó y resultó ser que era cáncer, un cáncer. Y era fuerte ese cáncer, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles. Y pues oramos por ella, nos tocó orar por ella y quiero decirle que Dios bueno que es, el Señor la sanó, el Señor la sanó de cáncer. Y le digo, estas señales están en nosotros, pero es bien importante, ¿verdad? Así como Dios reprendió su incredulidad a esos discípulos, también Dios reprende nuestra incredulidad, porque nosotros como iglesia debemos de trabajar, debemos de ir a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada, únicamente ir a predicar el evangelio, porque la obra la hace Dios a través de nuestra vida. Nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para hacer su obra grande y poderosa en este mundo. Ahora nosotros debemos de ser un ejemplo vivo y claro. Y Dios opera en nuestras vidas. Y si usted se preguntará muchas veces por qué una oración no puede quitar un dolor de cabeza, probablemente usted se preguntará, o su vida no es una vida
de integridad a Dios, o realmente usted es una persona incrédula de lo que Dios puede hacer en su vida. Aquí hay algunas situaciones por las cuales no se manifiesta el poder de Dios en la vida de muchos siervos de Dios. Y esto es preocupante. O no estás creyendo, o no vives una vida de pureza, o algo está sucediendo en tu vida que no se refleja el poder de Dios. Que la persona llegue enferma y veces horas y ya te sientes mejor, ¿verdad? Y la persona así como que se siente, pues así como que, ay Dios, sí te sientes bien, ¿verdad? Sí te sientes bien porque Dios está obrando en ti. Y la persona se siente mal, pero a veces dice que se siente bien para no hacer quedarte mal a ti o a mí. Y eso no es correcto, porque el poder de Dios debe descender a través de tu vida y tiene que hacer milagros, señales, proezas, porque ese es el propósito de Dios precisamente y ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer, orar por las personas. A mí me tocó en algunas ocasiones, ¿verdad? Me tenía que subir a los camiones y predicaba la palabra. Y veces me tocó orar por personas arriba del camión. Una vez me tocó y fui a Hacienda a pagar el refrendo del carro y me tocó y estaba platicando con una persona y le dije, oiga, y le compartí la palabra y me empezó que se sentía mal y digo, oiga, ¿me permite orar por usted? Y me dijo, sí, ore. Sí, yo sé que sí puede orar por mí, le agradezco, no, ahorita. Y volteó alrededor y dijo, ¿pero aquí? Sí, aquí. Bueno, pues cierre sus ojos. Y yo estaba orando ahí por la persona. Hermanos, esto es un acto de fe. Y Dios obra en cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de orar por muchas personas en el hospital civil. Mientras estuvo nuestro hijo allí, tuvimos la oportunidad de orar por muchísimas personas y bendecir a muchas personas. Esa es la encomienda, ese es el trabajo. Precisamente es lo que Dios precisamente habló con sus discípulos y a todos nos comisionó esta gran labor de predicar la palabra de Dios. Fíjese, y luego nos vamos a ir al libro de los Hechos para que vea usted en la manera que Pedro, ¿verdad? No daba una en aquellos tiempos, ¿verdad? Antes de ser bautizado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, pero después vemos Lucas, precisamente el doctor Lucas, narra precisamente de este gran acontecimiento, ¿verdad? Que hubo en la vida de este varón. Fíjese, vámonos al capítulo 3 de Hechos. Dice aquí en el verso 1 del capítulo 3. Pero antes vamos al 12, capítulo 2, versículo 16, para agarrarle el hilo. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo no veo orgullo, no veo soberbia ni vanagloria. Al contrario, un corazón sencillo para servir a Dios. La humildad es la bendición más grande que podemos tener. Dice la Escritura que al humilde Dios le da gracia, pero al soberbio Dios lo mira de lejos. Y dice aquí el 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como la gente sabe, ¿verdad?, que en los templos la gente es misericordiosa y por más que no quiera, ¿verdad?, como va a ir a alabar a Dios, va a ir a bendecir a Dios, etcétera, ¿verdad?, pues siempre son movidos a misericordia y dan una monedita X, ¿verdad? Y aquí ponían ese cojito de nacimiento, porque era de nacimiento, dice la Escritura. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pero quiero preguntarte, ¿quién iba al templo? ¿Quiénes eran los dos discípulos? Pedro y Juan, ¿verdad? Y dice aquí, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro. Lo que ellos hicieron fue mejor que la plata y el oro, porque lo que ellos hicieron fue un milagro grande, donde Dios pudo manifestar su poder en la vida de ellos. Y vemos aquí más adelante, dice: tomándole por la mano derecha, dice el verso 7, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Escuche qué sucedió. Dice que este hombre, dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba para pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que él había sucedido. Cuando las personas predican el evangelio, como tú y yo que lo hacemos, cosas tremendas surgen. Hay cambios en la vida de mucha gente. La gente acepta a Jesucristo. En aquellos años que yo acepté al Señor Jesucristo, en el año 78, 79, había unos predicadores que vinieron aquí a México, y exactamente aquí a Guadalajara, unos muchachos, ¿verdad?, que se volvieron misioneros, porque hubo unas personas que le predicaron la palabra. Estos muchachos, otros muchachos que les predicaron a estos misioneros, llegaron con ellos y les dijeron: oigan, muchachos, ¿no les gustaría aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y los muchachos le dijeron: no, hombre, ni locos que estuviéramos. Y ellos, estos muchachos, persuadieron a estos muchachos y le dijeron: ¿saben qué? Nosotros venimos porque Dios nos envió a predicarles la palabra y van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no querían, no, ahora lo van a aceptar, porque si no lo aceptan, así les va a ir. Está bien, pues vamos a aceptarlo. Estas personas aceptaron a Jesucristo y se convirtieron en unos evangelistas tremendos y predicaban la palabra y hacían milagros por la palabra de Dios. Y estas personas compartieron en aquellos años su testimonio de cómo el Señor los tocó y cómo el Señor los usaba con poder. Hermanos, este poder del Espíritu Santo, este poder de Dios, sigue en pie hasta el día de hoy, aquí en estos tiempos, para gloria y honra de nuestro Dios. Y este poder está aquí. Y te puedo decir algo: el COVID está tomando una participación muy tremenda nuevamente aquí, en todo el mundo, pero principalmente aquí, en nuestro México lindo y querido, y aquí precisamente en Guadalajara. ¿Sí sabe usted que ya hay un botón rojo? O no sé si usted sepa, ¿verdad? Es según nosotros vamos estándole informando a usted, aprovechando este espacio para compartirle que el 21 de julio se cierra permanentemente, supuestamente así se dice, ¿verdad?, que se va a cerrar hasta el 5 de agosto. Todavía a nosotros no nos han informado, ¿verdad? Pero también se habla de que se tiene que recibir nada más el 75% de la iglesia. Pero están muy rígidos precisamente los protocolos de seguridad que debemos de tener, como es el cubreboca y precisamente el gel, y precisamente sanitizar este lugar para que no haya ningún foco de este virus que pueda afectar sus vidas. Ahora, quiero decirle, aprovechando este punto, vaya la ocasión, que ante el poder de Dios, ninguna pandemia puede, escuche, porque el poder de Dios es aún mayor. ¿Y cómo vamos a predicar la palabra de Dios si nos vamos a esconder? ¿Verdad? Hay gente que ya no volvió a la iglesia, y usted puede saber de algunos que ya no volvieron porque tuvieron miedo. Otras personas pues ya no volvieron porque se opacó su poca fe y dijeron: ya no vamos. Hace poco hablé con unas personas que venían y dicen: hermano, es que está muy peligroso. La verdad, yo tengo mucho miedo a salir.
Y nosotros tenemos que dar a conocer al mundo el poder, el amor, el perdón de Dios. Hay una parte en el libro, en la escritura, creo que es el Hechos 10. No lo busquen, no lo busquen, por favor. Donde habla acerca de que cómo van a escuchar si no hay quien predique. Y dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo la gente va a creer en el poder de Dios? Perdóname la expresión, si somos acatones. ¿Cómo la gente va a poder aceptar a Jesucristo si nosotros no hablamos con una seguridad plena de quién vive y reina, quién nos perdonó, quién nos rescató y quién nos sanó hasta el día de hoy? Sí es cierto, la pandemia está difícil, sí, pero ¿sabe qué? El poder de Dios es mayor que cualquier pandemia que puede existir. Muchas personas dicen, oiga pastor, está bien que me inyecte. Pues inyéctate, ¿en qué te afecta? ¿O no? Yo no me he inyectado, pero no por eso voy a obligar a que nadie se inyecte. No, claro que no. A rato a lo mejor voy y me inyecta, no sé. Pero para mí no es problema, pues. Tampoco no quiero infectarlos a ustedes de que no lo hagan. Si ustedes quieren, háganlo. Háganlo, ¿verdad? Esto es personal. Así como es la salvación personal, también esto es personal, ¿verdad? Yo no me opongo a esto, al contrario. Si usted siente hacerlo, hágalo, ¿verdad? Pero quiero decirle que el poder de Dios sana cáncer, sana todas las enfermedades que pueda haber, habidas y por haber. Hablando de este punto, ¿cómo podemos ir con la gente a predicarle? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad? Porque hay gente muy temerosa, que la gente la ve y acepta a Jesucristo y luego la ven en derrota. Cada ratito está en derrota esta persona. Y usted dice, bueno, es que no sé si creerle, mira, me habla tan bonito, ora tan bonito, pero vela cómo está angustiada, cómo está preocupado, que no sabe ni qué onda, pero predica. Dice la escritura en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pondrás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Tengo confianza en que Dios Todopoderoso me protegerá. Y Pablo decía, y seguro estoy, no me avergüenzo, porque seguro estoy que Dios pagará mi depósito en el día final. Esa es la confianza y esa es la seguridad que usted y yo debemos de darle a la gente. La gente está asustada, la gente está muy preocupada, pero si nosotros también llegamos, ¿verdad? Como aquella persona cristiana que le preguntaron, oye hermano, ¿y crees que Dios me perdone? Pues no sé, a lo mejor sí, no sé. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la seguridad por parte de nosotros? ¿Y quién vive en nosotros? Debemos de estar completamente convencidos en quién estamos creyendo, quién es nuestro Dios. ¿O no es cierto? Debemos de veras dar seguridad a la gente. Había un cántico hace tiempo que salió de este Marcos, ¿qué se llamaba? Una iglesia que canta, una iglesia, un español la canta. No es que no me acuerdo cómo se llama su nombre ahorita. Pero él canta, dice que dé confianza, ¿verdad? Al que está preocupado, ¿verdad? Que quite las dudas que tiene la gente, ¿verdad? Esa es la iglesia por la cual viene el Señor. Una iglesia, ¿verdad? No coqueta, una iglesia fiel a Dios, ¿verdad? Una iglesia que se preocupa. Nuestro trabajo, dice la Escritura también, que es ayudar al huérfano y al desamparado. Ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Al que tenga duda, aclararle su duda de acuerdo a la palabra, con una fe grande nosotros. Porque si nosotros hablamos de Jesucristo,
debemos de dar a conocer verdaderamente que estamos confiando en Dios y que Él es el que toma el lugar en nuestra vida, ¿verdad? Y Él nos protege. La verdad, Él nos protege. En un tiempo hasta los mismos pastores decían: no salgas de tu casa. Entonces la gente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a tener confianza en Dios? Si los siervos de Dios se esconden como perros mudos, si el centinela no avisa del problema, entonces ¿qué va a pasar? Cristo viene y tenemos que decirle a la gente que Cristo viene, y tenemos que decirle a la gente que se prepare, y tenemos que decirle a la gente que aquella persona que no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador se va a quedar. Y también tenemos que decirle a aquella persona que ya aceptó a Cristo, se va a ir con Él. Y la gente tiene que ver en nosotros una plena seguridad y una plena confianza de que Él reina, de que Él es poderoso. Imagínese una persona toda temerosa: oye, ¿no quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Decir: no, no, gracias, pastor, prefiero estar así que como tú. Nuestro trabajo es grande, iglesia. Nuestro trabajo es grande. La encomienda que Dios nos ha dado a nosotros es grande. Dice la Escritura: sé fiel en lo poco y sobre mucho el Señor te va a poner. No debemos de tener miedo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Al final somos propiedad de Dios. Pero tenemos que predicar. Esa es la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Miren, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tomaran cosa mortífera, no les hará daño. Qué importante es que oremos por los alimentos, ¿no creen? Hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender, hay tantas cosas que en verdad tenemos que hacer, y también la Escritura dice: cuando hagas algo, hazlo como para el Señor. Si trabajas con patrones cristianos, pues tienes que ser justo y honesto con tu patrono, porque sea tu hermano, ya vas a abusar de él. Hermanos, la encomienda que Dios nos hace es grande. Mira, las familias cristianas dan un testimonio maravilloso en la manera como papá y mamá aconsejan a sus hijos, y sus hijos obedecen a sus padres, porque precisamente, ¿verdad?, cuando los hijos se someten a los papás, se están sometiendo a Dios. Escuche, se están sometiendo a Dios. Por eso dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. No es ignorar el consejo del papá ni ignorar el consejo de la mamá. Ese testimonio, ¿verdad?, de las familias cristianas impacta la vida de otras familias. Y luego a veces dice la gente: ¿cómo me gustaría ser como la familia, ¿verdad?, esta familia Ramírez Díaz? ¿Cómo me gustaría ser como esta familia Valerio, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría como esta familia López, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría ser como esta familia? Porque ve, sus hijos se someten a sus padres, no brincan su autoridad, no le mienten a sus padres los hijos. Al contrario, vemos un testimonio bonito de esta familia. Mira cómo Dios la bendice. Yo quisiera ser como esa familia. Y veces te vuelves como mujer codiciosa, así en el buen sentido, que la gente dice: híjole, ¿sabes cómo me gustaría ser como la hermana Leti? De ver, la hermana bien se somete a su esposo, y la verdad tiene un testimonio tremendo. Su esposo confía en ella. Y, hermanos, de muchas maneras podemos predicar, no únicamente con la palabra, también con la palabra, pero también con los hechos. Podemos ser un ejemplo vivo, ¿verdad?, cuando predicamos. Y lo bonito y maravilloso que ves, la gente te pregunta: oye, ¿y cómo le hacen para permanecer unidos? ¿Amamos a Cristo? La familia se somete por amor. No brincan autoridades, no mienten a sus papás ni a su mamá. Al contrario, son obedientes. Qué bonito, ¿no? ¿O no? Ahora, quiero decirles, no se ha perdido nada todavía, porque mientras hay vida, santos y santas, hay esperanza. Y podemos ser cada día mejores como familia. Y así,
La familia que tienes, esa familia va a ser igual que cuando se casen tus hijos, tus hijas, la familia va a ser igual, porque tienen un patrón de vida precioso, porque Cristo reina. Dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y así debe ser el pensamiento de nosotros, trabajar para el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os vendrán, ¿por qué? Por añadidura, hermanos. Así es que tenemos esa bendición en vasos de barro para que sigamos adelante, ¿verdad? Y vemos aquí cómo trabajaron todos los discípulos. Felipe trabajó, predicó de una manera tremenda, ¿verdad? ¿Qué digamos de Tomás? También trabajó. Todos trabajaron. Y Dios les exhortó para que fueran mejores, ¿verdad? Y les dijo, ¿saben qué? No sean incrédulos. Ya les dije que si creyeren verán la gloria de Dios. Santos, si tú quieres ver milagros en tu vida, entrega tu vida a Cristo. Renuévate en Dios. Si tu vida está mal delante de Dios, pide perdón a Dios. Arrepiéntete, pide perdón y Dios te perdona. Porque Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y vas a ver que tú vas a poder orar. ¿Y sabes qué? Va a haber señales y prodigios porque Él vive en ti. Porque tú tuviste el deseo de que ese poder de Dios viniera a ti y poder. Hace mucho tiempo, me acuerdo que yo estaba abajo, estaba leyendo la palabra porque me tocaba predicar. Y baja mi hija y me dice, oye papi, fíjate que mi mamá trae un dolor muy fuerte y está en la cama así, pues batallándole. Ah, caray, bien, pues vamos. Y ya subí a la recámara y sí, mi esposa tenía un fuerte dolor en su vientre, pero fuerte. Y dije, bueno, es el momento de orar, ¿verdad, Señor? Nos ponemos en tus manos, ¿verdad? Y empecé a orar, puse mi mano sobre su vientre, empezamos a orar, mi hija y yo oramos por ella, ¿verdad? Y oramos, como unos, no sé, unos 20 minutos estuvimos orando y yo pude sentir que el dolor empezó a cesar. Hablé con mi esposa y le dije, se te está quitando, ¿verdad? Dice, sí. Y seguimos orando y desapareció ese dolor. Hermanos, si tú te has dado cuenta que tu oración no quita ni un dolor de cabeza, preocúpate, porque a lo mejor tu vida no está bien delante de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y fuiste bautizado en el Espíritu Santo, y el poder de Dios debe estar en ti para hacer cosas grandes. Dice la Escritura, por otro lado, en el libro de Santiago, si alguien está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia y si hubiere cometido pecado alguno, ¿verdad? Dice, únjale con aceite y si hubiere cometido algún pecado, sus pecados le serán perdonados y el enfermo sanará. Y ese es precisamente lo que dice la Escritura. Esas son las evidencias vivas del poder de Dios, de un hijo de Dios que está en plena comunión con su Dios, ¿verdad? Y está conectado a la fuente de poder. Así es de que, ¿cómo la ves? Entra en los secretos de Dios, no te confundas, en verdad. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. Busca a Dios. No todo te lo tragues. Busca a Dios. No todo lo que te dicen es verdad. Busca a Dios. Porque Dios quiere hablar contigo en lo secreto. No te confíes nada más así porque alguien te dijo algo. No, busca a Dios. Dile, Señor, yo quiero saber, que tú me digas si esto es tu voluntad. Quiero que tú me digas, Señor. No quiero ver al hombre, quiero verte a ti, Señor. Los siervos de Dios buscaban. Elías le decía, Señor, que esto que voy a hacer es algo que tú me ordenaste, no es una ocurrencia mía. Porque si tú me enviaste, Señor, tú vas a obrar. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere obrar de una manera poderosa. Pero deja que Dios obre en tu vida. A veces te estás distrayendo en otras cosas y te estás olvidando de lo primordial. Por eso dice la Escritura, busca a Dios mientras pueda ser hallado. No te confundas, ni te enredes en los negocios de este mundo. Dios tiene un propósito grande y bueno para ti.
Así es de que ya viste los rasgos de un hijo de Dios. Tenemos trabajo, iglesia, y llegó el tiempo de ir a predicar con nuestra vida, con nuestros hechos, ¿verdad? ¿O no es así? Ya un día, 2 días no nos ayuda mucho. Tenemos que buscar otro día más para congregarnos. Y si las autoridades otra vez nos van a cerrar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar firmes en nuestra fe y que nuestra fe crezca, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Por eso queremos documentarlos bien a ustedes la palabra de Dios, para que en los momentos críticos se acuerde usted, ay, me acuerdo que el pastor predicó, me acuerdo que dice la Escritura, Dios dice que va a haber tiempos peligrosos, pero que Dios va a estar alrededor de nosotros, que nadie nos va a poder hacer frente, que así como estuvo con Moisés, estará con nosotros, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias por tus promesas, porque sé que tus promesas son el sí y el amén. Padre, te honramos, en verdad te damos gracias por este tiempo, Dios, que nos has permitido estar aquí en tu casa, aprendiendo de tu palabra. Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos bendecido, Señor. Padre, uno de los deseos más grandes que la verdad queremos hacer no es otra cosa, Señor, más que estar a tus pies, escuchándote, Dios, escuchándote hablar, diciéndonos cuál es tu voluntad, Señor. A veces traemos en nuestro corazón puros pensamientos, puros sentimientos de nosotros mismos, o nos llenamos de un sentimiento porque alguien nos dijo algo bueno o alguien nos dijo algo malo, y lo tenemos aquí guardando y lo damos como si fuera de ti, Señor, y perdemos el rumbo de tu dirección, Señor, porque hemos albergado ese pensamiento y sentimos que es de ti, y esto nos merma el tiempo y ya sentimos que somos de otro mundo, cuando tú quieres hablarnos a nuestro corazón, Señor. No permitas, mi Señor, que ningún pensamiento, ningún sentimiento nos aleje de ti, sino al contrario, Señor. Cada día, cada respiración, cada día al despertar, Señor, el deseo de nuestro corazón es hacer tu voluntad, Señor. Te pido por esta congregación hermosa, Dios. Te pido por esta bendición tan grande, Señor, de mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes. Los que nos escuchan por el internet también los ponemos en tus manos. Doy gracias por mi hermano Elías, por su esposa, por mi hermana Mago. Gracias por mi hermana Anita y familia, su esposo, por mi hermano Armando, su esposa, por mi hermana Rosy, su esposa, su hermana Eli, mi hermano Rodolfo, Sarita. Gracias, mi Dios precioso, por estar con nosotros, Señor, por bendecirnos, Señor, por ayudarnos también, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias por Viri, gracias por Oscar, gracias, bendito Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por Carla, por Omar. Gracias, mi Dios. También ponemos en tus manos la vida de Florencio, su esposa y su familia, Señor, que están ahorita enfermitos. Te pido también por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi nieta también está en tus manos. Por mi hermano Rodolfo, por su familia, sus hijitos, los ponemos en tus manos. La mamá de sus hijos, por su economía de mi hermano, también Omar, lo ponemos en tus manos, Dios, para que tú, Dios, levantes la vida de él. Y por toda la familia presente aquí, Señor, quiero pedirte, Dios, de una manera muy especial, por la vida de mi hermana Luciana, que hace unos días, mi Dios, su padre partió a tu presencia. Quiero pedirte, mi Dios, que tú, mi Dios, le des ese consuelo que ella necesita, Padre. Ella necesita, mi Dios, esa fortaleza que viene de ti. Y yo te doy gracias por la vida de Armando, que he estado con ella, mi Dios, levantando cada día su vida, Padre. Gracias. Gracias por su vida. Gracias por sus hermanas. Gracias por sus hermanos, también sus sobrinos. Toda la familia, Padre, la ponemos en tus manos, de Luciana y de Armando.
Y te damos gracias en el nombre de Jesús por ser tan bueno con nosotros, Dios. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios, por Don Nacho. Está en tus manos. Toda la familia, Señor, está en tus manos. Señor, por Arturo, por Marta, también los ponemos en tus manos. Y por toda la iglesia en general, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Por la hermana Dora, por mi hermana Mario Ortiz, por Pina, por todas las familias, por mi hermano David, por su mamá, por sus hermanos, sus hermanas, su cuñada, Señor, la esposa de Mario, la ponemos en tus manos, Señor. Muchísimas gracias, Dios, por permitirnos hablar de tu palabra, Señor. Por el grupo de la alabanza, por el grupo de pandero, por el grupo de ujieres, también ponemos a mi hermana Araceli en tus manos, Señor, que también ha tenido problemas, Señor, de salud. La ponemos en tus manos también, Señor. Por Belia también está en tus manos, Dios. Levántala con poder, Señor, y bendícela, Señor. Y por todos nuestros hermanos que no han podido venir, los que han venido también, la familia Gallegos, está en tus manos, Señor, y por todos nosotros, Padre. Y pongo en tus manos también, Señor, este problema que tenemos legal, familiar, que tenemos, Señor, que tú nos ayudes a ya finiquitar todo este problema, porque lejos de todo afecta, Señor, y nos separa como hermanos cada día. A toda la familia Ramírez López, está en tus manos, Dios. Por la familia Hernández Núñez, está en tus manos también, Señor. Tirso como misionero, Gloria también. Bendícelos, mi Dios, al pastor Poncho, a Rosalba, a los pastores. Bendícelos, Padre, al pastor Chava Ceja y su esposa. Ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos por ellos, Padre. Y muchas gracias, Padre, por permitirnos este mensaje, porque sé que es de ti, Señor. Y predicaremos tu palabra, Señor, con hechos, mi Dios. No únicamente por palabras, porque las palabras se las lleva el viento, Señor, dice por ahí. Pero los hechos hablan más que 1000 palabras, Padre. Bendice tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por los diezmos y las ofrendas, mi Dios, que mis hermanos van a depositar. Bendice sus bolsillos, sus trabajos, sus negocios. Padre, y toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.